Vamos a la palabra de Dios ahora. La pandemia del coronavirus vino a desembocar en la pandemia del ecumenismo. Pues las religiones del mundo están unidas por el bien común, tal como lo ha solicitado el Papa Francisco. Ese bien común abarca lo religioso, social, ambiental y político. Y no pudieron buscar un mejor mes para promover cambios que logren el bien común, como lo es septiembre, donde hasta la Organización de las Naciones Unidas realiza su Asamblea General y todos los presidentes hacen sus propuestas de lo que quieren para mejorar el mundo. Pues Francisco, respaldado en el poder político y religioso que ostenta, no se quedará atrás con su propuesta para un mundo pospandemia, como él le llama. Una propuesta que incluye la salida de la crisis, tanto sanitaria como económica. Fue el semanario católico de información Alfa y Omega de España que dijo el 12 de agosto que Francisco hablaría al mundo por medio de la ONU el 15 de septiembre, que es cuando dicho foro daría inicio a la sesión mundial. Se los pongo acá. Dice, el Papa hablará en la ONU sobre la pospandemia. Alfa y Omega anticipa que el pontífice grabará un mensaje para la apertura de sesiones de la Organización de Naciones Unidas ONU. El eje de su discurso será la salida a la crisis sociosanitaria por la pandemia y la crisis de las economías por las deudas. Más abajo dice que fue un diplomático quien pidió reservar su identidad, quien anticipó a este cronista la novedad que será noticia el próximo 15 de septiembre en Nueva York, donde se concentra la representación de 193 países miembros de la ONU. Pero por razones desconocidas, el 15 de septiembre, cuando muchos estábamos pendientes de ese discurso, el discurso no se dio, sino que se pospuso para esta próxima semana, tal como lo informa el mismo medio de información católico en su edición del pasado miércoles 16. Ese día el medio católico destacó que el Papa afirma que para salir de la pandemia es necesario cuidar de la casa común, según lo dijo a un grupo de personas. Pero destaca en uno de los párrafos que la próxima semana Francisco tendrá un público más amplio para hablar del tema, por supuesto, pues dirigirá, dice, un discurso en video a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Así que, hermanos, seguiremos esperando la semana que viene, o la que sea, para conocer más de la sagacidad de Francisco. Esa sagacidad con la cual lo describe el profeta Daniel, y que lo está llevando a exhortar a los gobernantes del mundo a que se unan a él, aceptando su propuesta para un mundo pospandemia. Así que nosotros vemos a Francisco este mes muy involucrado en ecumenismo político y religioso. En lo religioso, como lo he dicho en los dos temas anteriores que he predicado, está unido con el Concilio Mundial de Iglesias este mes en la celebración del tiempo de la creación y jubileo de la tierra, en la cual están promoviendo guardar el domingo como la solución al cambio climático. Hasta la Iglesia Adventista de Italia ha sido seducida con este ecumenismo pandémico al promover la encíclica papal Laudato Si, que es donde se basa la celebración del tiempo de la creación. No sé cuántos de ustedes han mirado allí que está circulando en las redes esa noticia que este hermano Freddy Silva ha publicado en cuanto a lo que la Iglesia Adventista de Italia en su página web oficial está hablando de el tiempo de la creación. Bueno,
sabemos que el enemigo de alguna manera infiltra a la iglesia remanente y busca donde encuentra líderes liberales, busca de alguna manera pues que entren en estas agendas ecuménicas. Pero hermanos, ¿qué hay de malo que las iglesias se unan por el cuidado de la casa común, como Francisco le llama al planeta Tierra? ¿Qué hay de malo en eso? Mis hermanos, es que esa unión va a terminar en pérdida para los cristianos. El mismo Francisco lo dice. Miren este video. ¿Qué les parece? Dice, no tengan miedo, dice, de salir perdiendo. El ecumenismo es una empresa, una gran empresa en pérdidas. ¿Y qué es lo que se pierde al entrar en el ecumenismo? ¿Qué es lo que se pierde al entrar en esa unidad de iglesias juntos con el papado? Pues hermanos, lo primero que se pierde es la sana doctrina. Porque en el ecumenismo no importan las doctrinas, solo importa el amor. Hay gente que nos llama a nosotros, que está mirando la televisión, y nos llaman enojados, diciéndonos que por qué somos una iglesia que divide, que por qué somos una iglesia que critica lo que se está haciendo en las iglesias, que por qué mejor no hablamos del amor, y se molestan y llaman para eso. Porque hermanos, hoy las iglesias no les importa la doctrina, hoy las iglesias solo quieren que se hable de amor. El papado dice que la doctrina es una ideología que divide. Entonces, cuando se entra en estos movimientos ecuménicos, lo primero que se pierde, repito, es la sana doctrina. Ahora, ¿cuál es la base bíblica que tiene el papado y las iglesias para promover el ecumenismo? Pues ni más ni menos que Juan 17:21. Abramos la Biblia para ver ese texto. Aquí la Escritura dice, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero ¿saben el ecumenismo que usa este texto como base para promover que las iglesias tienen que estar unidas todas? El ecumenismo pasa por alto que el Señor está diciendo aquí que estemos unidos en Él y en el Padre, no en una institución religiosa o administrativa, sino en una experiencia relacional con la deidad, con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y también con el Espíritu Santo, por supuesto. Y Él no solo oró por esto, sino que también oró para que fuéramos santificados. Pues miren ustedes el versículo 17, de aquí mismo. El versículo 17 dice, santifícalos ¿en qué cosa? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que mis hermanos, no puede haber unidad si no está basada en la verdad, que es la palabra de Dios. La verdad es esencial para que haya unidad. Entonces, ¿cómo quedan las iglesias ecuménicas ante aquellas palabras que se encuentran en Éxodo 20? Porque si el Señor dice que nos santifiquemos en la verdad y que su palabra es la verdad, y luego dice que sean uno
como tú y yo somos uno, que sean uno en nosotros. Hermanos, uno no puede estar unido a alguien si no está de acuerdo con ese alguien. Si el Señor Jesús ora porque estemos unidos en Él y en el Padre, y que esa unidad esté basada en la verdad que es su palabra, hermanos, lo que menos uno debe hacer es estar de acuerdo con lo que Él dice en su palabra. ¿Y dónde quedan, repito, todas las iglesias que están unidas en torno al papado con esas palabras de Éxodo 20, del 1 en adelante? Vamos para allá y leamos cómo comienza aquí el Señor hablando. Éxodo 20, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Si Jesús dice allá, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y toda unidad tiene que estar basada en la palabra. Entonces dice aquí que Dios va a hablar unas palabras que son las que todas las iglesias deberían escuchar. ¿Y qué palabras más solemnes la que va a decir el Señor a continuación? Pues Dios habla de muchas maneras, pero aquí Él lo va a hacer a través de su santa ley. Y el ambiente, mis hermanos, el ambiente no podía ser más que impresionante ese día cuando habló. Veamos cómo la sierva del Señor, Elena White, describe ese momento cuando Él habló las palabras que vamos a leer en unos momentos. Mire lo que dice la mensajera del Señor. Dios se propuso hacer de la ocasión en que iba a pronunciar su ley una escena de imponente grandeza, en consonancia con el exaltado carácter de esa ley. A la mañana del tercer día, cuando los ojos de todo el pueblo estaban sobre el monte, la cúspide se cubrió de una espesa nube que se hacía más negra y más densa, y descendió hasta que toda la montaña quedó envuelta en tinieblas y en pavoroso misterio. Entonces se escuchó un sonido como de trompeta que llamaba al pueblo a encontrarse con Dios, y Moisés los condujo hasta el pie del monte. Miren qué tremendo. Un sonido de trompeta se escuchó, y era la señal para acercarse al pie del monte Sinaí. Y sigue diciendo, de la gran oscuridad surgían vívidos relámpagos, mientras el fragor de los truenos retumbaba en las alturas circundantes. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente. La apariencia de la gloria de Jehová era a los ojos de los hijos de Israel como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Ante los ojos de la multitud allí congregada, el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Tan terribles eran las señales de la presencia de Jehová, que las huestes de Israel temblaron de miedo y cayeron sobre sus rostros ante el Señor. Aún Moisés exclamó, estoy espantado y temblando. Entonces los truenos cesaron, ya no se oyó la trompeta y la tierra quedó quieta. Hubo un plazo de solemne silencio y entonces se oyó la voz de Dios. Rodeado de un séquito de ángeles, el Señor, envuelto en espesa oscuridad, habló desde el monte y dio a conocer su ley. Moisés, al describir la escena, dice, Jehová vino de Sinaí, de Seir los alumbró. Resplandeció desde el monte de Parán,
Avanzó entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron tus pasos, recibiendo dirección de ti. Así está escrito en Deuteronomio 33, 2 y 3. Y toda esta declaración está en Patriarcas y Profetas, de la página 276 a la 277. Pero qué impresionante el día que el Señor habló. Estas palabras. Qué momento más solemne. Qué glorioso, qué imponente. A la gente le dio hasta temor, le dio miedo de ver aquella manifestación tan gloriosa. Ah, mis hermanos, pero qué interesante que diga aquí la sierva del Señor, citando a Moisés, que aquel día cuando vino Dios con la santa ley, allí prácticamente a su pueblo. Hermanos, la ley de Dios vino de parte de un Dios que nos ama a todos. Dios, por amor a su pueblo, trajo aquel día la santa ley. Una ley que es una manifestación de su carácter. Allí les traía, hermanos, su carácter. Allí les estaba dando su carácter en esa santa ley. De manera que así el Señor manifestó su poder. Sigue diciendo la sierva del Señor que Jehová se reveló ese día, no solo en su tremenda majestad como juez y legislador, sino también como compasivo guardián de su pueblo. Pues sus primeras palabras fueron: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquel a quien ya conocían como su guía y libertador, quien los había sacado de Egipto, abriéndoles un camino en el mar, derrotando al faraón y a sus huestes, quien había demostrado que era más grande que los dioses de Egipto, era el que ahora proclamaba su ley. De manera, hermanos, que la ley no venía de un Dios desconocido, sino de un Dios que los había acompañado desde Egipto hasta allí. Un Dios que los había sacado victoriosamente. Un Dios que los había libertado de la esclavitud egipcia. De ese Dios conocido, de ese Dios que los amaba, de ese Dios que era un guardián prácticamente en el trayecto. De ese Dios, hermanos, ellos ahora estaban recibiendo la santa ley. Oh, si los cristianos comprendieran todo lo que está envuelto en este momento tan grandioso, cuando el Señor da su santa ley, cuando el Señor habla estas palabras. Dice la sierva del Señor que la ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de ellos, de los hebreos. Dios los honró haciéndolos guardianes y custodios de su ley, pero debían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados, que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes, y todos se basan en el gran principio fundamental del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, dice Lucas 10:27. Pero también Deuteronomio 6, 4 y 5, Levíticos 19 y 18 lo dicen. En los 10 mandamientos, dice esta sierva del Señor Ellen White, estos principios se expresan en detalle y se presentan en forma aplicable a la condición y circunstancias de la humanidad. Patriarcas y Profetas 277. De manera, querido hermano, tú que miras la televisión, tú hermano, que eres de una de las iglesias del área, llámese metodista, bautista, pentecostal,
católica, de la denominación que sea, tú que por la gracia de Dios llegaste a sintonizar este canal de televisión, tú debes saber que el Dios que te ama, el Dios que te libertó del pecado, el Dios que te sacó de Egipto, símbolo del mundo, ese Dios, porque te ama, te da su santa ley como una manifestación de su carácter y como una manifestación de su amor. Tú que te gustan los mensajes de amor, tú que te gusta que se predique del amor, mira, la santa ley de Dios está basada en el amor de Dios. De manera que te invito, amable televidente y radioyente, a que te intereses en conocer este mensaje de la santa ley de Dios, a que te intereses en conocer las palabras que el Señor dio aquel día, allí en ese monte Sinaí. Quiero que veamos los primeros 4 mandamientos, con los cuales 2 este movimiento ecuménico tiene problemas. Veamos versículos 3 al 11, de aquí de Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Hermanos y hermanas, con los demás mandamientos que siguen, el movimiento ecuménico no tiene problemas. Pero sí tiene problemas con el 2º y 4º mandamiento que acabamos de leer. Pues el 2º prohíbe tener imágenes e inclinarse ante ellas. Y Francisco, el principal líder del ecumenismo, él mismo induce a los millones de seguidores a que se postren ante las imágenes. Él mismo, hay fotografías donde él está arrodillado frente a la estatua de la Virgen María. Y el 4º mandamiento manda guardar el sábado. Y él, el mismo Francisco, en una abierta rebelión, guarda el domingo, el día que los paganos dedicaban al dios Sol. Y en esto todas las iglesias lo siguen. Todas las iglesias están en el paganismo guardando un día equivocado de reposo. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, están unidos, pero no basados en la verdad, sino basados en la mentira. También están unidos en esa gran mentira de la doctrina de la inmortalidad del alma, de que los muertos están en el cielo. Por eso a mí no me gusta mucho cuando el adventista dice, Dios se lo llevó. Porque el adventista muchas veces cuando dice esa expresión, Dios se lo llevó, está repitiendo lo mismo que dicen los hermanos evangélicos, de que Dios se lo llevó, pero ¿para dónde? Para el cielo. Mejor digamos que Dios lo puso a descansar, pero no digamos que Dios se lo llevó, porque eso tiene una connotación espiritista, de que los muertos no están muertos, que los muertos siguen vivos. Oh, hermanos, esa doctrina de la inmortalidad del alma, el ecumenismo, todos ellos están juntos. La Biblia dice que los muertos están
en el sepulcro y que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Él venga en gloria, cuando el Señor venga en gloria. Mis hermanos, ¿pero de qué nos han hablado estos dos mandamientos con los cuales este movimiento ecuménico está en problemas y que no quieren obedecer? Mire lo que dice la sierva del Señor. Este segundo mandamiento, dice, prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad. Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. Muchos dicen, yo no adoro a María, yo adoro a Dios a través de María, por medio de María o por medio del tal o cual santo. Dice el don de profecía que pretender adorar a Dios de esa manera, a través de figuras o símbolos, eso es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. Por eso este servidor se propuso hacer un cambio hace mucho tiempo cuando hacía mis presentaciones para predicar. Siempre que quería mostrar algo de Dios o de Jesús, siempre colocaba en el PowerPoint una imagen de Jesús. Siempre buscaba ilustrar con esa imagen lo que tal vez el Señor quería decir. Por ejemplo, cuando citaba un texto donde el Señor decía, venid a mí, buscaba poner una imagen de Jesús donde Él estuviera con las manos extendidas para que el oyente pudiera comprender las palabras, venid a mí. Pero hermanos, qué interesante que dice aquí que el tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. Esas imágenes que se colocan en las presentaciones de PowerPoint para mostrar a Jesús, hermanos, eso lo único que raya es en una idolatría mental. Yo me imagino que así es. Y uno te lo pinta de un modo, otro te lo pinta de otro, y entonces cada quien está mostrando lo que piensa de cómo es. Hermanos, el tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. Es mejor no andar presentando imágenes de Jesús ni de Dios, sino mejor hablar de Jesús y hablar de Dios. Dice que la mente apartada de la infinita perfección de Jehová es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador. Y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Patriarcas y Profetas, página 278. Cuando se pretende adorar a Dios a través de una estatua de María, a través de una estatua de tal o cual santo, hermanos, dice que uno se degrada a uno mismo porque uno está rebajando allí a Dios en la manera en cómo uno se lo imagina. Bueno, esto es lo que está involucrado en el segundo mandamiento. Ahora el cuarto mandamiento, vea lo que dice. El cuarto mandamiento no presenta el sábado como una institución nueva, sino como establecido en el tiempo de la creación del mundo. Hermanos, si este movimiento ecuménico está en este mes de septiembre hasta el 4 de octubre, celebrando el tiempo de la creación y el jubileo de la tierra, en vez de estar promoviendo el domingo, deberían de promover el sábado, porque el sábado es el día que tiene que ver con la creación de Dios. Noten ustedes, dice, no presenta el cuarto mandamiento del sábado como una institución nueva, sino como establecido en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar el sábado como monumento de la obra del Creador. Al señalar a Dios como el Creador de los cielos y de la tierra,
El sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Amén. Todos aquí somos adoradores de Jehová en este momento. Así dice el sábado, será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras exista en la tierra un pueblo que le sirva. El cuarto mandamiento es entre todos los 10, el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Es el único que establece por autoridad de quien se dio la ley. Así contiene el sello de Dios puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia. Dios ha dado a los hombres 6 días para trabajar y requiere que su trabajo sea hecho durante esos 6 días laborales. En el sábado pueden hacerse las obras absolutamente necesarias y las de misericordia. A los enfermos y dolientes hay que cuidarlos todos los días, pero se ha de evitar rigurosamente toda labor innecesaria. Isaías 58:13 dice que si retraemos del sábado nuestro pie de hacer nuestra voluntad en ese día santo, y si más bien lo llamamos delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo veneramos, es decir, lo respetamos, no andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra voluntad, ni hablando nuestras propias palabras. No acaba aquí, dice la sierva de Dios, la prohibición, pues dice, ni hablando tus palabras, dice el profeta. Entonces, vamos a mirar qué podría incluir eso, de no hablar nuestras palabras. Dice, los que durante el sábado hablan de negocios o hacen proyectos, son considerados por Dios como si realmente realizaran transacciones comerciales. Por eso este servidor decidió no hacer juntas de iglesia en sábado. Porque en esas juntas de iglesia que se hacen en sábado, allí muchas veces se habla de comprar tal o cual cosa, de ir a hacer tal o cual cosa. Muchas veces ahí se hablan de cosas que no tienen que ver con la adoración a Dios. Decidí que las juntas de iglesia las haría a la puesta del sol, cuando ya el sábado hubiera terminado. A menos que haya una emergencia y tenga algo que ver directamente con lo espiritual, algo que tenga que ver con la adoración, lo trato. Hago una reunión de emergencia, pero casi siempre mejor las hago a la puesta del sol. ¿Por qué? Porque si hablamos de negocios o hacemos proyectos en el sábado, Dios dice, considera eso como una transacción comercial. ¿Y cuán cuidadosos deberíamos de ser nosotros como adventistas de saber lo que hablamos en el sábado? Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero no es malo que lo vuelva a recalcar. Estar hablando de tareas escolares en el sábado, estar hablando de trabajo, estar hablando de cuestiones que tienen que ver con lo secular en el sábado, eso no lo debemos hacer. Los adventistas tenemos que cuidarnos de respetar el sábado tal como el Señor lo manda en su palabra. Dice, para santificar el sábado no debiéramos siquiera permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal. Y el mandamiento incluye todos los que están dentro de nuestras puertas. Oh, hermanos, miren qué tremendo esto. No debemos ni siquiera permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal. No deberíamos de hablar en el sábado de cosas que no tengan que ver con Dios y ni tampoco deberíamos pensarlas. Imagínense ustedes que este servidor trabaja en la limpieza. Limpio edificios aquí en el área de Fort Worth. Y yo no voy el sábado a limpiar. Pero en la noche, cuando termine el sábado, sí voy porque me permiten allá en el edificio que yo vaya a hacer la limpieza. Si yo estoy en el sábado, hermanos, antes que termina la puesta del sol, ya pensando en que tengo que ir a ese trabajo y en que al nomás terminar, al nomás orar, vamos a salir para allá. Y estoy, hermanos, en la mente ya inquieto con eso. Oh, miren ustedes, dice que
allí ya estoy transgrediendo el sábado. Hermanos y hermanas, el sábado dediquémosle la mente y todo nuestro cuerpo solo a nuestro Dios. Debemos de ser cuidadosos de no permitir que llegue a la mente pensamientos materiales, y si llegan en el nombre de Jesús hay que descartarlos rápido. Dice que el mandamiento incluye a todos los que están dentro de nuestras puertas, es decir, incluye a la esposa, al esposo, a los hijos, incluye a toda la familia. Los habitantes de la casa, dice, deben dejar sus negocios terrenales durante las horas sagradas. Todos deben estar unidos para honrar a Dios y servirle voluntariamente en su santo día. Patriarcas y Profetas, página 279. De manera, mis hermanos, que si este movimiento ecuménico no se basa en estos preceptos de la santa ley de Dios que hemos leído, ¿cómo entender entonces este movimiento ecuménico? Pues solo lo podemos entender como una abierta apostasía en contra de Dios. Una apostasía que también va a desencadenar en persecución contra los que no se unan. Pues el papado que lidera este movimiento, así ha obrado en el pasado con aquellos que no le han aceptado sus pretensiones. Basta con mirar la Edad Media para respaldar lo que estoy diciendo. Pero hermanos, ¿cómo es posible que tantos millones de cristianos, si ustedes se fijaron en el video que pusimos, dice que ese concilio mundial de iglesias, en él están involucrados más de 560 millones de cristianos? ¿Y vieron cómo le dieron la bienvenida? Le decían Santo Padre. Le llamaron su santidad. ¿Cómo puede ser que las iglesias evangélicas, los líderes religiosos estén llamándole así? Santo Padre, su santidad. ¿Que acaso no conocen la historia del papado? ¿No ven sus doctrinas que están basadas en el paganismo? ¿Que no miran su idolatría? Sin duda que sí, lo miran y lo saben. Pero como está de moda en estos tiempos el cristianismo liberal, no les importa y solo quieren estar unidos en el amor. Mire lo que dice el hermano Aguay al respecto de estos líderes de estas iglesias que se reúnen con el papado. ¿Cómo podrá librarse, dice la iglesia romana, de la acusación de idolatría? No lo podemos ver. Pero esta es la religión que los protestantes están comenzando a mirar con tanto favor y que eventualmente se va a unir con el protestantismo. La adopción de ideas liberales de su parte lo llevará a donde pueda asir la mano del catolicismo. Río Ángel, junio 1, 1886. A ver, pónganle atención a eso verde. La adopción de ideas liberales de parte de los protestantes los va a llevar a donde puedan agarrar la mano del catolicismo. ¿Qué se entiende con esto de adopción de ideas liberales? Pues ni más ni menos que el relajamiento en la sana doctrina, que ha sido desplazada por la teología de la prosperidad, el humanismo, el sentimentalismo, el carismatismo, que es una rama del espiritismo, y el obrar milagros. Doctrina, no quieren nada con la doctrina. Y así tienen engañados a millones de cristianos, porque a la gente le agrada ese tipo de religión donde no hay doctrina, donde solo hay existencialismo, algo centrado en el hombre, algo en querer estar siempre bien. No les gusta que les amonesten el pecado, prácticamente les gusta que les ofrezcan el cielo con todas sus mundanalidades. Por eso tenemos cristianas y cristianos que están ahí en las iglesias sencillamente engañados, adorando en un día falso, y en la semana o en el mismo día, domingo, están prácticamente metidos en tanta cosa del mundo. Ustedes pueden ver cómo los cristianos ahora
precisamente porque lo que importa es el amor, tenemos a muchos de ellos adorando al Señor con faldas cortitas las mujeres, mal vestidas, provocativas, llenas de aretes, llenas de maquillaje, porque esas iglesias solo se encargan de predicar o la teología de la prosperidad, o la teología del carismatismo, o la teología del sentimentalismo y el obrar milagros. Ah, mis hermanos, qué triste cómo los protestantes, por ser cristianos liberales, están agarrados del catolicismo en este tiempo. Dice la sierva del Señor que la línea de distinción entre los profesos cristianos y los impíos es ahora apenas perceptible. Usted no puede saber ahora quién es impío y quién es cristiano porque casi se ve igual. Los miembros de iglesia, dice, aman lo que ama el mundo y están listos para unirse con ellos. Y Satanás se ha propuesto unirlos en un solo cuerpo y así fortalecer su causa, arrastrándolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas que se jactan de hacer milagros como prueba de ser la verdadera iglesia, serán ciertamente engañados. ¿Quiénes son los papistas? Los papistas son los que siguen al Papa, son los católicos. Pues dice que los papistas que se jactan de hacer milagros como prueba de ser la verdadera iglesia, serán ciertamente engañados. Los papistas dicen, la Virgen me hizo el milagro, el santo tal me hizo el milagro. Y se jactan de que tienen muchos santos que les hacen milagros. Pues dice que estos papistas que se jactan de hacer milagros como prueba de ser la verdadera iglesia, serán ciertamente engañados. Y al arrojar de sí, dice, el escudo de la verdad, los protestantes serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella. Y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Gran controversia, página 588. Ellos miran en este ecumenismo la gran oportunidad de que el mundo se convierta a Cristo. Ellos miran en este ecumenismo que judíos, que musulmanes y otras religiones que no son cristianas se conviertan a Jesús. Ellos miran que es necesario estar unidos ecuménicamente para poder lograr que el mundo se convierta. Pero ¿basados en qué? No basados en la verdad, sino basados en la mentira, propagando el error. Dice la sierva del Señor que los protestantes se han entrometido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Conflicto de los siglos, página 622. Yo, en el nombre del Señor, le hago otra vez el llamado a usted, hermano, hermana, que se congregue en una iglesia donde guardan el domingo. No siga en ese engaño, no siga en ese movimiento ecuménico usted, porque usted está al guardar el domingo metido en el ecumenismo. Pues ese es el día de la religión ecuménica. Oh, miren qué tremendo. Dice que los protestantes hasta han patrocinado al Papa y los papistas, dice, se sorprenden y les resulta incomprensible de ver cómo los protestantes se están uniendo a ellos. Hay necesidad de despertar. Yo creo que aquel hermano o hermana que el Señor le permite sintonizar Radio Advenimiento o le permite sintonizar Advenimiento TV, yo creo que Dios lo hace para que abra los ojos y no siga más engañado. Y aquí nosotros, por la gracia de Dios, para eso ocupamos los diezmos. Para aprovechar este tiempo de libertad que hay y decirle a la gente cuál es la verdad. Medios de comunicación hay miles, pero diciéndole la verdad al mundo hay poquitos. Y aquí en Texas, por la gracia de Dios, somos el único medio de comunicación que le está diciendo a la gente
qué hay detrás del ecumenismo para que salgan de allí. Hermano, hermana, no se enoje usted con la verdad. Sea humilde, escudriñe. Vea en la palabra lo que Dios manda y salga usted de ese engaño. Dice la sierva del Señor, la palabra de Dios ha advertido sobre el peligro inminente. Descuídese esa advertencia y el mundo protestante descubrirá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Solo cuando será demasiado tarde para escapar de la trampa. Gran Controversia, página 581. El ecumenismo que promueve el Papa es para que todos regresen a Roma. Es para que todos vuelvan a estar bajo la tutela de la Iglesia Católica, porque ellos dicen que fuera de esa iglesia no hay salvación. De manera que no se engañen, en esa unidad hay una trampa. Es para que todos nuevamente acepten la supremacía papal como lo hizo en la Edad Media. Sigue diciendo, demasiados sabios en su propia autoestima para investigar las Escrituras con contrición del alma y oración sincera para obtener orientación divina, no tienen ningún escudo contra el engaño. Satanás está listo para suplantar el deseo del corazón e imponer sus engaños en reemplazo de la verdad. Fue así que el papado obtuvo su poder sobre las mentes de los hombres y por el rechazo de la verdad, debido a que involucra una cruz, los protestantes están siguiendo en la misma senda. Todo el que descuide la palabra de Dios para estudiar la conveniencia y la política, para no diferir en el mundo, será abandonado para recibir la maldita herejía en lugar de la verdad religiosa. Toda forma concebible de error será aceptada por los que voluntariamente rechazan la verdad. El que mira con horror un engaño estará listo para recibir otro. Gran Controversia, página 523. ¿Y por qué las iglesias? ¿Por qué las iglesias evangélicas están en este engaño? Porque no han querido hacer caso de la advertencia que les da Pablo aquí en su santa palabra. Vamos a 2 Tesalonicenses para ver esa advertencia. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Aquí el apóstol Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si tan solo los cristianos de las iglesias de hoy supieran lo que Pablo quiere decir aquí, no participarían más del engaño, sino que más bien buscarían salirse de esas congregaciones. Pero tristemente muchos no quieren nada con la verdad y por eso no miran el engaño. Vea lo que dice los versículos 8 al 11 de aquí mismo de 2 Tesalonicenses 2. Y entonces dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Porque no tienen amor por la verdad. Por eso hay millones y millones de personas engañadas. Y especialmente aquellos que ya tuvieron la oportunidad de conocer la verdad. Los que conociendo la verdad no la aprecian, no agradecen a Dios y no se salen de esos engaños. Dice que entonces viene un poder engañoso para que los haga creer en la mentira. Ah, mis hermanos, no pueden ver en el papado lo que realmente es. Un poder usurpador, un hombre sin ley, pues eso es lo que significa cuando la Biblia lo llama hombre de pecado.
un hombre sin ley, un hombre que no respeta la ley de Dios, un hombre que ha pisoteado la ley de Dios y un hombre que ha inducido al mundo a desobedecer la ley de Dios. Hombre de pecado, hombre sin ley, así lo describe el apóstol Pablo. Pero dice que este hombre de pecado se levanta contra todo lo que se llama Dios, se opone a él y se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De qué manera lo ha hecho? Dejemos que el don de profecía nos lo diga. Hay uno señalado en la profecía como el hombre de pecado. Es el representante de Satanás. Aceptando las sugestiones de Satanás acerca de la ley de Dios, que es tan inmutable como el trono divino, aparece este hombre de pecado y manifiesta ante el mundo que él ha cambiado la ley y que el primer día de la semana es ahora el día de reposo y no el séptimo día. Sí, porque ellos lo aseveran, ellos lo aceptan, de que ellos trasladaron la observancia del sábado como séptimo día de reposo, lo trasladaron al primer día, el día domingo. Pues dice que profesando infalibilidad, este representante, dice, de Satanás, exige el derecho de cambiar la ley de Dios para adaptarla según sus propios fines. Y al hacerlo se exalta por encima de Dios y deja que el mundo deduzca que Dios es falible. Si fuera cierto que Dios hizo una forma de gobierno que necesita ser cambiado, esto demostraría sin duda su falibilidad. Pero Cristo nos enseña que ni una jota y ni una tilde perecerán mientras los cielos y la tierra permanezcan. Ahí está el cielo todavía, aquí está la tierra todavía. Por lo tanto, la ley de Dios sigue siendo vigente todavía. Qué tremendo. Pero el papado viene y dice que ya no es más el sábado, el día de reposo, sino que es el domingo. Y las iglesias evangélicas van con él, repitiendo lo mismo. Bien dice que ella es la madre y las otras son las hijas. Con razón, la Biblia le llama a la iglesia papal madre de las rameras, porque tanto ella como las iglesias evangélicas, sus hijas, se han prostituido al pisotear la santa ley de Dios. Dice que la obra que Jesús vino a hacer fue precisamente exaltar la ley de Dios y mostrar a los mundos creados y al cielo que Dios es justo y que su ley no necesita ser cambiada. Pero aquí está el hombre que es la mano derecha de Satanás. Miren cómo Elena White lo llama representante de Satanás, lo llama la mano derecha de Satanás. Aquí está el hombre, dice que es la mano derecha de Satanás, listo para continuar con la obra que Satanás comenzó en el cielo. Esto es tratar de enmendar la ley de Dios. Y el mundo cristiano ha aprobado sus esfuerzos adoptando este hijo del papado, la institución del domingo. A ver, ¿cuál es el hijo del papado? El hijo del papado es el domingo. El mundo cristiano, dice, ha adoptado este hijo del papado, la institución del domingo. Lo han prohijado y continuarán haciéndolo hasta que el protestantismo le extienda la mano de camaradería al poder romano. Luego se va a decretar una ley en contra del día de reposo de la creación de Dios. Y entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra. Dios ha tolerado por largo tiempo la perversidad de la raza humana, ha tratado de ganárselos, pero llegará el tiempo cuando llenarán la copa de su iniquidad y entonces Dios actuará. Este tiempo casi ha llegado. Dios lleva un registro de las naciones y los cálculos han aumentado contra ellos y en los libros del cielo. Y cuando se decrete una ley de que la transgresión del primer día de la semana será castigada, entonces su copa estará llena. Río Ángel 93, 1886. Así que este mensaje es un mensaje de advertencia para el mundo cristiano. En el nombre del Señor, la iglesia remanente, la iglesia que se identifica con Apocalipsis 12, 17, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. En el nombre del Señor, esta iglesia les dice a todos los que guarden el domingo: dejen ya de pisotear la ley de Dios, guarden el sábado y honren a su Creador. Sigue diciendo el don profético: el hombre de pecado se ha exaltado contra Dios, sentándose en el templo de Dios y presentándose como si fuera Dios.
Ha pisoteado el gran memorial de la creación de Dios, establecido para conmemorar su obra creadora. Y en su lugar ha presentado al mundo un día común de trabajo. Hermanos, el domingo es un día común de trabajo. Este día, dice, lo ha establecido como un día de reposo rival para ser observado y honrado. De esta manera el mundo se ha vuelto contra Dios porque Él santificó su día de reposo. Pero aunque todos los miembros de la familia humana, dice, aceptaran este hijo del papado, o sea, el domingo, en ninguna manera invalidaría el santo sábado de Jehová. Los que aceptan el falso día de reposo exaltan al hombre de pecado y atacan el gobierno de Dios. Pero el hombre de pecado no podrá anular lo que Dios ha declarado que permanecerá para siempre. La obra que debe hacerse ahora en nuestro mundo es exaltar la ley del Señor y llamar a ella la atención de la gente. Por eso, aunque se diga que la iglesia Advenimiento del séptimo día de los tres ángeles por estos medios de comunicación siempre está hablando de la ley, lo hacemos porque amamos a Cristo y amamos también su ley. E invitamos al mundo a que ame a Jesús, pero que ame también su ley. Pues Él dice, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Dice, el tiempo ha llegado cuando la verdad debe ser proclamada contra la falsedad y el error. Hoy en este mes de septiembre, que están con esta celebración del tiempo de la creación y el jubileo de la tierra, y hasta oran diciendo, ayúdanos Señor a poner tu domingo, porque así dicen, yo estuve leyendo el documento, donde todas las iglesias evangélicas dicen, ayúdanos Señor a poner tu domingo para sanar esta tierra que está enferma por el coronavirus. Oh, mis hermanos, cuando se propague ese error y millones de cristianos están en ese error, nosotros tenemos la responsabilidad de destacar la verdad y solo la verdad. Por eso aprovechamos estos medios de comunicación. No sabemos cuánto tiempo más los vamos a tener, pero el poquito tiempo que los tengamos, siempre diremos cuál es la verdad en cuanto al día de reposo. Mire, ¿cómo ha estimado Dios el poder papal? Vea cómo dice la sierva del Señor. Los papas se han ensalzado por encima del Dios del cielo por la forma en que han tratado la palabra divina. Esta es la razón por la que en la profecía se especifica al poder papal como el hombre de pecado. Satanás es el originador del pecado. El poder que hace que se altere cualquiera de los santos preceptos de Dios es el hombre de pecado. El poder papal ha hecho precisamente esta obra bajo la dirección especial de Satanás. Aunque los que están a la cabeza del papado pretenden tener gran amor por Dios, Él los considera como que lo aborrecen. Pueden hablar del amor, pueden predicar del amor, pero si pisotean la ley de Dios, están aborreciendo a Dios. Dice, han convertido la verdad de Dios en mentira. Adulterar los mandamientos de Dios y colocar en su lugar tradiciones humanas, esa es la obra de Satanás. Así se aparta al mundo religioso de Dios, pues Él declara, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios dice va a cumplir esta palabra. Manuscrito 126 del año 1901. Hermanos y hermanas, como adventistas del séptimo día tenemos una gran responsabilidad. Y es que cuando más se propaga el error, debemos propagar la verdad. Mire estas declaraciones que le pongo acá. ¿Por qué estamos dando estas advertencias? El mundo y las iglesias se unen en armonía para transgredir la ley de Dios, arrancar el memorial de Dios y exaltar un día de reposo que lleva la firma del hombre de pecado. ¿Acaso el pueblo, a quien Dios ha honrado, bendecido y prosperado, se niega a dar testimonio en nombre del memorial de Dios en el mismo momento en que se debe dar ese testimonio? Este servidor ya lleva el tercer mensaje con predicando en relación con este movimiento ecuménico. Porque en este preciso momento, en este mes de septiembre, ellos están promoviendo el domingo como el día que sana la relación del hombre con Dios y que también puede sanar al planeta. Oh, tenemos que venir nosotros y decir cuál es el día que sana la relación del hombre con Dios. Ese es el Santo Sábado. Ese es el día. ¿Por qué? Porque este es el momento que se tiene que destacar. Y sigue diciendo,
Es en este tiempo que el verdadero sábado debe ser presentado al pueblo con pluma y con voz. No permitan que los que tienen la verdad, como es en Cristo, sancionen incluso con su silencio la obra del misterio de la iniquidad. Que nunca dejen de dar la nota de alarma. Mensajes Selectos, volumen 2, página 369. Hermanos, no podemos callar. No podemos guardar silencio. Si hay algunos adventistas en algún lugar del mundo, como mencioné en Italia, que están seducidos con este ecumenismo, eso podrá ser por allá y en otro lugar, yo no sé dónde, pero usted, hermano, usted, hoy es el momento, querido hermano adventista, que usted tiene que demostrarle a Dios que usted es leal a Él. Y que aunque su iglesia o su pastor o cualquier otro lo lleve por otro lado, usted manténgase firme en la plataforma de la verdad. Y no guarde silencio. Predique este mensaje. Hoy más que nunca, dé la nota de alarma. Con su voz testifique cuál es el verdadero día del Señor. Bueno, hay una palabra que quiero leerles y es la que se encuentra en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, porque esta palabra es para nosotros y es para el mundo cristiano también. Mire usted lo que dice acá el versículo 1. Pablo habla y dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. A ver, hermanos, según las profecías bíblicas, de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿en cuál iglesia estamos nosotros viviendo? En la iglesia de la Odisea. Pues para nosotros que vivimos en la iglesia de la Odisea, mire, Pablo dice, quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes, por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Y luego dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero nota el verso 4, y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras, ¿qué cosa? Persuasivas. ¿Cuáles son las palabras persuasivas? Son esas palabritas de amor que muchas veces nos hablan. Esas palabritas que solamente están enfocadas en que usted se sienta bien, en que no le exhorten, en que no le amonesten, en que solo le hablan de un Cristo que hace milagros, en que solo le hablan de un Cristo de amor y de una manera persuasiva lo apartan de la verdad. Su servidor le sigue la pista a Francisco. Yo soy un seguidor de todo lo que él hace. Y esta semana sí que me sorprendió. ¡Qué hombre más persuasivo! Él tiene todos los miércoles él tiene una audiencia, le llama, donde recibe gente y él les da enseñanza. Y él les dijo que para cuidar el planeta Tierra, les dijo, tenemos que usar la contemplación, que hay que contemplar la naturaleza. Y contemplando la naturaleza, dice, entonces te va a dar el deseo de querer hacer algo por ella. Y dice que esa contemplación está inspirada en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. ¿Quién es Ignacio de Loyola? El fundador de su orden. Francisco es jesuita, Ignacio de Loyola fue el fundador de los jesuitas. Pero esos ejercicios espirituales, hermanos, son más ejercicios espiritistas que otra cosa. En esa contemplación de Ignacio de Loyola está el quedarse uno sumergido en uno mismo, entrar en esa yoga. Bueno, hay tantas cosas. Yo tengo un librito que me regalaron, que yo lo iba a traer para enseñárselos. Hay un librito que se llama Los secretos de los jesuitas. Y ahí está cómo es Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Prácticamente, hermanos, estuvo metido en el espiritismo y ahí tenía él la contemplación.
¿De dónde salieron todos esos retiros que hacen ahora? Hay retiros donde tú no sabes el lugar donde va a ser el retiro. Te dicen que llegues a un lugar y de ahí te van a llevar al lugar donde va a ser el retiro. Y cuando llegas a ese lugar, te quitan el teléfono, te quitan todo lo que te pueda distraer y luego te llevan al retiro, donde ya entras en meditación, donde ya entras en esa contemplación. Espiritismo declarado en esos movimientos carismáticos y catecúmenos, y en los cuales también las iglesias evangélicas andan. Oh, mis hermanos, aquí dice el apóstol Pablo: yo tengo por los de la Odisea, dice, una gran lucha que sostengo con ellos. ¿Por qué? Porque no quiero que sean engañados, dice. Lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Eso de decir que el mundo puede ser sanado si te dedicas a la contemplación, esas son palabras persuasivas. Y luego mira el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si hay un hombre, hermanos, que engaña de esta manera, como dice acá, ese es el papado. Lo hace por medio de filosofías y huecas sutilezas y según las tradiciones católicas que él siempre ha propagado. Y lo hace también conforme a los rudimentos del mundo. ¿Sabe que la palabra rudimentos acá en el idioma original griego es elementos? Y elementos es algo que tenía que ver con los espíritus. De manera que nadie los engañe en ninguna manera con una filosofía hueca, ni mucho menos conforme a las enseñanzas de los espíritus. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Que nadie nos engañe. Hermanos, para terminar este día, quiero decirles que los que estudiamos las profecías bíblicas, vemos en esta pandemia del ecumenismo un preludio del fin del mundo. Pues al unirse estas religiones, hermanos, va a quedar conformada la Trinidad satánica para emprender la última batalla en contra de los que no nos unamos con ellos. Veamos Apocalipsis 16 para comprobarlo. Apocalipsis 16, versículo 13 al 15. Dice la palabra. Apocalipsis 16, versículo 13 al 15. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. A ver, hermanos, la boca del dragón. El dragón aquí es el espiritismo. La bestia aquí es el papado. Y el falso profeta son los protestantes. Pues dice que de la boca de los espiritistas, de la boca del papado y de la boca de los protestantes, dice Juan que él miró que salían 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y estos son, dice, espíritus de demonios que hacen señales. Estoy leyendo Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Y estos son espíritus de demonios, dice, que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y luego cierra la declaración con el 15 diciendo: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos 3 poderes: espiritismo, papado y protestantismo juntos, yendo a donde los reyes de la tierra, a donde los gobernantes, para juntarlos a hacer su última batalla. Por eso es que en esta unión, en este ecumenismo, hay, hermanos, un preludio, es decir, una entrada o un inicio de lo que será el fin del mundo, porque en esto va a acabar todo. Los 3 juntos. Ya están juntos, hermanos, en esto. Miren, creer que los muertos no están muertos, sino que están en el cielo, o que están por ahí vivos, eso es espiritismo declarado.
Y lo creen los católicos y lo creen los evangélicos. Ya están con el espiritismo ambos. Pues dice que de ellos tres, del espiritismo, del papado y de los protestantes, de sus bocas salían tres espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, para ir a convencer a los gobernantes, para que hagan la última batalla. Hermanos y hermanas, el fin del mundo está más cerca ahora que nunca, porque la señal del ecumenismo está ahora pampante y más declarada. Dice la sierva del Señor, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para agarrar la mano del poder romano, cuando se incline, dice, por encima del abismo para darle la mano, para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, dice, nuestro país, hablando ya de los Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Hoy los Testimonios, tomo 2, página 151. Cuando estos tres poderes, dice, unidos, vayan haciendo esto que dice Apocalipsis, debemos entonces saber que ya la asombrosa obra de Satanás se va a manifestar y el fin entonces va a estar cerca. Por eso dice el Señor acá de que son bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Y debemos tener cuidado, como dice el verso 15, de que no nos agarre ese día durmiendo. Pues dice, he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos y hermanas, este es el tiempo de velar. Este es el tiempo de que nosotros no nos durmamos. Ante señales como estas que estamos mirando, hermanos, debemos de entender y saber que Jesucristo está a las puertas. Noten que después de decir que los tres juntos van a los reyes de la tierra, el Señor dice, he aquí, vengo como ladrón. Sigue siendo el don de profecía de cómo será ese momento, cuando se junten los tres y vayan a los reyes de la tierra y los convoquen a la última batalla. Dice el Espíritu de profecía, se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Ah, mi hermano. Ahora sí tiene sentido leer el versículo 15. He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermano y hermana, si tú dejas de guardar el sábado y te regresas a guardar el domingo u otro día, qué triste será para ti según esta visión. Porque dice, voy para atrás otra vez, dice, entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Le pregunté al ángel acerca de quiénes formaban esa hueste. Y el ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz, que decían, creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras. Veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollado el residuo con los pies, pisoteado el sábado, y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Primeros Escritos, página 36. Hermanos y hermanas, no hay que jugar con Dios.
No hay que jugar con la santa ley de Dios. Si hemos entendido que la santa ley de Dios es santa, justa y buena, hermanos, respetemos siempre los mandamientos como Dios lo manda. No estemos ahí con el sábado guardándolo a medias. No estemos ahí con el sábado, hermanos, de una manera mediocre, respetándolo. Usted ya sabe que termina la puesta del sol y cuide de respetarlo como Dios manda. Y mucho menos usted deje de guardarlo, porque si no será de esta hueste que tendrá esa vestidura con esa leyenda que dice: pesado ha sido en balanza y hallado falto. Por eso, hermanos, es pertinente que, como dice el Señor aquí, he aquí yo vengo como ladrón y bienaventurado el que vela. Es pertinente que, unido a este texto, leamos también el de Mateo 24, versículo 42. Mateo 24, versículo 42 al 44. Mateo 24, versículo 42 al 44. Dice la palabra del Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. De manera, mis hermanos, que es necesario velar. Velar para que Cristo, cuando venga como ladrón, en el sentido de que no sabemos el día ni la hora, hermanos, no nos vaya a agarrar desprevenidos. Las señales nos dicen con este ecumenismo que se está acercando el día. Hay que velar. Hay que orar ahora más que nunca. Hay que pedirle a Dios, hermanos, por nuestra vida espiritual. Hay que pedirle a Dios por un cambio. Hay que deshacernos, hermanos, de todo lo que tenga que ver con el pecado. Con videos, con música, con diversiones, con vestimentas, con maquillajes, con tanta cosa mundanal que los cristianos ahora tienen. Dice el don profético: la batalla del Armagedón se peleará, y ese día no debe hallar a ninguno de nosotros durmiendo. Debemos estar bien despiertos, como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas con nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de la hueste del Señor va a estar a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Aún ocurrirán sucesos solemnes. Una trompeta tras otra resonará. Copa tras copa se derramará sobre los habitantes de la tierra. Escenas asombrosas están por sobrevenir sobre nosotros. Carta 112 del año 1890. Mis hermanos, mientras ante nuestros ojos se va desarrollando esta señal del ecumenismo como un preludio o entrada del fin del mundo, ahora, cuando los pronósticos no son nada alentadores, bueno es que cerremos este mensaje consolándonos con la promesa de Apocalipsis 3:10. Vamos para allá. Apocalipsis 3, versículo 10. Dice la Escritura: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Viene una prueba sobre el mundo entero. Nosotros mismos enfrentaremos esa prueba. Pero el Señor dice que si guardamos la palabra de su paciencia, Él nos va a guardar en esa hora de la prueba. ¿Cuál es la palabra de su paciencia? Fíjense ustedes lo que dice el Señor aquí. Que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuál es la palabra de su paciencia? Apocalipsis 14:12, hermanos.
Apocalipsis 14:12, aquí está la palabra de su paciencia. Dice Apocalipsis 14:12, aquí está, ¿qué cosa? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guarden, dice la palabra de su paciencia, esta que tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, dice el Señor, yo los voy a guardar también de la hora de la prueba que ha de venir. De manera, mis hermanos, que es mi deseo y oración que nosotros vivamos siempre basados en la palabra de Dios, que vivamos siempre basados en la verdad, que no claudiquemos ahora cuando se propaga la mentira, que nosotros, hermanos, fundamentados en la palabra de Dios, guardemos la palabra de su paciencia, que consiste en guardar los mandamientos. El Señor nos dice que Él nos va a guardar de la prueba que ha de venir. Dios les bendiga y que ustedes y yo decidamos ahora más que nunca ser de verdad, hermanos, adventistas de corazón, entregados al mensaje, viviéndolo de verdad, para que así seamos guardados de la hora de la prueba. Que Dios les bendiga. Amén. Amado Padre, estamos seguros y conscientes, Señor, que en este tiempo a nosotros nos tocará enfrentar pruebas nunca antes vistas, nunca antes, Señor, imaginadas. Y esta del ecumenismo sin duda nos la veremos frente a frente. Porque, Padre, tendremos que decidir de qué lado nos quedamos. Pero hoy te decimos aquí en esta mañana que nos ayudes a estar siempre del lado tuyo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a permanecer firmes. Te pedimos, por favor, Señor, que nosotros nunca se nos cruce por la mente renunciar a este mensaje, sino que al contrario, Señor, lo vivamos, nos dejemos santificar por Él y lo proclamemos al mundo con valor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en esta plataforma de la verdad y aquel día glorioso cuando vengas. Oh, Señor, que seamos de los privilegiados para irnos contigo a morar por la eternidad. Gracias, Señor, por mostrarnos la verdad ante el error, ante el engaño. Y gracias por exhortarnos a permanecer del lado tuyo. Lo agradecemos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.